buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos vean. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Jorge Capelloni y a Verónica Paz. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar en ambas trayectorias y sus cruces. Recordemos que en ambos casos han estado como programadores del Marfisi y que llevan adelante la revista Felinia. Jorge Capelloni es productor, programador y escritor de notas sobre cine, además de ser una de las figuras más representativas de la difusión del cine marplatense. Como co-guionista y productor ejecutivo desarrolló junto a Oscar Álvarez el proyecto de unitario documental Las maquinarias de la ilusión, ganador por la región centro metropolitana de la provincia de Buenos Aires del concurso Nosotros, que pertenece al Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales del año 2011. A su vez produjo el ciclo de microprogramas documentales Memorias del Presente, emitidos por Telefe Mar del Plata, del año 2019. Estuvo a cargo también de la promoción del Marfisi desde 2015 hasta el 2018 inclusive. Y ha sido colaborador de diversas revistas como responsable en la sección de festivales y concursos, por ejemplo en la revista Sin Cortes, El Ángel Exterminador, El Tornillo de Klaus, de Madrid, España. Y también es coeditor del sitio web Felinia Tierra de Cine, un proyecto marplatense. Verónica Paz es profesora en letras, programadora y realizadora audiovisual. Actualmente trabaja en las cátedras Producción Audiovisual 3 y Producción Audiovisual 4 de la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También colabora en la edición de piezas audiovisuales del área de comunicación del Museo de Arte Contemporáneo de la provincia de Buenos Aires desde 2014. Fue programadora del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Marfisi, entre 2013 y 2018. Ella dirigió cortometrajes como La Funámbula, Nada Nadie, Atlantis 1, que ganó un premio en el Marfisi, y Orilla, obteniendo diversos premios y menciones en festivales nacionales e internacionales. Junto a Jorge Capelloni colaboró en el guión y la producción de Maquinarias de la Ilusión del año 2010. ¿Cómo ingresaron al mundo del audiovisual? Supongo una pregunta general e introductoria, así que les damos la palabra. Me parece que si los límites de ese mundo no son estrictamente formales, lo primero que uno puede decir es que empieza desde cierta cinefilia, digamos, desde cierta construcción del gusto por el cine, que va más allá de simplemente disfrutarlo como entretenimiento, sino que por ahí se conecta con ir seleccionando lecturas o generando algún interés que incluya dentro de lo que de alguna manera vas definiendo como tu campo, digamos, de interés, ese universo académico, crítico que acompaña al cine, por la participación no sé, en ciertas situaciones que tienen también un entorno social que ya empieza a tener contacto con otras cuestiones ligadas a la cinefilia y que se empiezan a contaminar con la producción, como, no sé, el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Eso te lleva a conocer en ese circuito algunos, digamos, algunos marplatenses que, además de disfrutar del cine, también han, desde el entrenamiento más formal o no, metido mano en el hacer, y de pronto a esa cinefilia o a ese gusto por leer sobre cine empieza a sumarse la intención de por ahí poder hacer algo. Y creo que ahí sí empezás como a incluirte en un terreno que después supone, no digo cierta profesionalización, pero la posibilidad de desarrollar proyectos o prácticas laborales en el entorno del lenguaje audiovisual, que tiene que ver cuando ya por ahí definís algún estudio o alguna instancia de formación conectada con eso. Eso es un poco mi pasaje. Mi primera formación tiene que ver con la literatura, y en paralelo con la literatura, cuestión que es bastante común, digamos, en letras somos muchos históricamente los cinéfilos, pero esa cinefilia se vuelca hacia la crítica y la escritura. Y a mí lo que me empezó a pasar es que tenía como ganas de hacer, sobre todo, algunas cosas que tenían poco que ver con lo convencional, si pensamos en la ficción o en las estructuras narrativas, con cierto material con el que empecé a conectarme, y ahí se da un poco la intención de ver cómo me apropiaba de herramientas que me permitieran empezar a hacer. Esto coincidió históricamente con un momento en el que se dan algunos cambios tecnológicos, entonces empieza a ser mucho más sencillo tener una isla de edición en tu casa, adaptando el CPU, empieza a ser mucho más sencillo hacerte de una cámara, y ese es un poco el proceso que se da en las últimas décadas,
y que me parece que contextualiza este pasaje, ¿no? Del mero disfrutar viendo cine a poder empezar a hacer algo o incluso a desarrollar proyectos ya sea de programación o de mínima producción en torno a eso. Bueno, en mi caso también arranco un poco, creo que el tema siempre es un poco ese tema de la cinefilia, el de ver películas, el de leer sobre cine en alguna instancia. En particular, lo que sucedió en mi caso fue, bueno, que en los años 80, acá en Mar del Plata, en general que no había una infraestructura, no había en general mucho sobre cine como para aprender, como para estudiar. En realidad nosotros, o sea, hubo un grupo de gente que nos juntamos para hacer algunos cursos que se dictaban con gente del Instituto de Cine. Eso duró 1 o 2 años, hablamos de 82, 83, por ahí más o menos. Y después lo que empezó a surgir fue como la necesidad de, desde acá mismo, nosotros generar algún espacio tanto para el aprendizaje como para la producción. Estamos hablando de épocas de Single 8 y Super 8, o sea, no existía el video. Y ahí entró, bueno, a jugar un poco otro compañero y amigo, que es Oscar Álvarez, que en ese momento era secretario de Cultura de la Asociación Bancaria, ofrece ese espacio como para generar un espacio de aprendizaje y de producción, y de visionado de material, porque también convengamos que en esos momentos no era tan fácil acceder a un montón de cosas que hoy uno tiene a mano vía internet o lo que fuere, cualquier otro dispositivo. Resumiendo por ahí lo que fue un poco aprender y hacer a la vez, o sea, una cuestión de nosotros mismos generamos ahí un cineclub, pero por la propia necesidad de aprender y convocar, de generar lazos, de generar vínculos y de generar una forma que te permita de alguna manera producir con los elementos que eran bastante escasos. Bueno, y ahí se empezó o sea, se empezaron a hacer vínculos con una cooperativa de Buenos Aires, se empezó a traer gente para formar y complementar ese pasaje que nosotros habíamos tenido, digamos, de esos cursos con gente del instituto, a una cuestión, bajarlo más a, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí empezamos a generar nosotros mismos esos cursos, convocando a esta gente, proyectando material como para tener como también empezar a formar un público y convocar a otra gente que se empiece a acercar y a disfrutar y a compartir estas experiencias. Entonces, por mi lado diría que viene más de ese lado, de una cuestión más autodidacta, más de vivencial, de experimentarlo, o sea, de hacerlo, ver cómo sale, corregir, juntarnos, porque bueno, era un colectivo de gente, y ahí, bueno, empezar a generar propuestas y un ida y vuelta, ¿no? Porque también la gente que se acercaba te traía otras propuestas, otras cuestiones, y empezabas a generar y pensar, digamos, ese hecho de que uno había sido desde chico por ahí espectador, después empieza a nutrirse, a leer, a seguir, viste, creciendo de alguna manera, y lo empieza a llevar a la práctica con, digamos, la estructura y las posibilidades que uno tenía en los años 80. Respecto a sus experiencias en el Marfisi, ¿qué nos podrían contar acerca de los criterios que usaban a la hora de programar? Y también quería preguntarles cómo fueron cambiando esos criterios con el paso de los años. Bueno, en principio yo debo decir que cuando me incorporo a trabajar en el festival, me incorporo a trabajar en algunas secciones que tenían por su propia naturaleza un poco algún criterio que podríamos pensar como predefinido. En primer caso, estoy hablando del concurso nacional de cortometrajes, ¿no?
donde un poco lo que podríamos decir que tácitamente un festival que se asume como festival de cine independiente, digamos, tácitamente lo que debería propiciar es poder dar cuenta de las miradas que de alguna manera se vinculen con cierta idea de independencia, que podrá tener que ver con lo estético o con que tenga que ver con las circunstancias, digamos, de producción. Y para nosotros también era muy importante dar cuenta de cierto carácter, digamos, federal de las producciones de cortometraje, que a veces pueden estar como muy, digamos, concentradas por estándar, por nivel de factura, en lo que está ligado con las instancias de formación en capital. Entonces, un poco la lógica tenía que ver con poder ser fieles a esa idea de estamos tratando de que a las pantallas llegue un material que está atravesado por una noción que es compleja y que puede tener distintas lecturas, pero dentro de esas posibilidades de lo que asumimos resuena como independiente, y a la vez poder contemplar, digamos, ese mapa en la procedencia o esa especie de registro de qué se estaba gestando en distintos puntos a nivel de cortometraje. Si cambió ese criterio, me parece que tiene que ver también con cierta modificación que se fue dando por esto que les comentaba antes, en las herramientas ligadas a la producción, que modificó muy rápidamente algunos estándares, no sé, la incorporación de cámaras reflex, etcétera, etcétera, que fue como modificando los estándares de factura, ligada a lo que asumimos que resulta, digamos, aceptable, etcétera, etcétera, que fue, digamos, permitiendo trabajos en lo estético y en lo formal, que llevaron un poco las variables, cuando vos ves el material de las primeras de los primeros concursos, que fueron un poco como modificando esas variables. Creo que probablemente tenga que ver con eso. Las otras categorías en las que yo empecé a trabajar inicialmente, yo ingreso a trabajar en dos de las muestras y uno de los concursos, y después, de alguna manera, con el equipo que formamos con Jorge, con Oscar, con Alejandro Ferrari también, que se sumaba un poco desde Uruguay, en algún momento con otras colaboraciones, llevar adelante, digamos, la programación total. Pero en principio tenía que ver con el Concurso Nacional de Cortos y con una muestra de material audiovisual marplatense, y en paralelo una muestra de largometrajes nacionales, ¿no? En el caso de lo nacional, de nuevo, un poco la idea apuntaba siempre a tratar de corrernos de cierta, digamos, podríamos decir, programación que se genera por las posibilidades de distribución que a veces existen de ciertos contenidos, ¿no? En ese sentido, siendo Mar del Plata una ciudad como es, que tiene muchas salas de cine, pero muchas salas de cine que pertenecen, muchas de ellas, digo, pertenecen a cadenas, la verdad es que muchos de los largometrajes nacionales, que para algunos espectadores en cuyas ciudades hay salas incas, por ejemplo, pueden llegar a ser material para ver en pantalla grande, en Mar del Plata, digamos, no se estrena. Entonces un poco la noción tenía que ver también con poder dar cuenta, digamos, del año de producción de cine argentino, que quedaba como excluido de cierto canon comercial o de nuestros propios tanques que sí llegan a la ciudad. Por supuesto, en esa intención de dar cuenta o de mirar sobre ese año de material, siempre tratábamos de que primara la idea que atravesaba el festival, que era la de ser un festival de cine independiente. Entonces, de nuevo aparecían como, digamos, primera intención o el material que priorizábamos, que a lo mejor provenía de producciones del interior del país, de cooperativas, de núcleos muy chiquitos. Un poco el propósito era poder dar pantalla a ese tipo de material, sabiendo también que en paralelo esa apuesta siempre supone la construcción de un espectador que no existe a priori, digamos, que tiene que ser de alguna forma articulado por esa propuesta que año a año tratábamos de sostener. Bueno, en mi caso, el tema Marfisi, yo venía colaborando, porque había una gente aquí en Mar del Plata, amiga, que en su momento también estaba trabajando previo a que ingresara Verónica. Bueno, yo ya estaba de alguna manera acercando material, siempre, digamos, tuve esa inquietud de curiosidad, buscar, tratar de que se genere un circuito, sobre todo para lo que es el cine independiente o alternativo, que suele ser
muy complicado el tema de la distribución y de la difusión. Bueno, a mí me interesa mucho ese tema de la distribución. Entonces, de alguna manera me metía y controlaba, digamos, y trataba de acercar algún material que me parecía valioso, tanto nacional como extranjero, al Marfisi. Cuando, bueno, después de ciertas circunstancias, digamos, Verónica empieza a hacer como una programación general, nos convoca a Oscar Álvarez y a mí, a Alejandro Ferrari, que ella mencionaba que también trabajaba desde Uruguay y venía a Mar del Plata. Bueno, ahí empezamos a pensar diferentes cuestiones de cómo, digamos, colaborativas. En mi caso particular, yo me ocupé, si bien podía acercar algún otro tipo de material, en general lo que trabajaba era la sección que hacía previamente Verónica, que era Tren de Sombras, que era una sección dedicada al cine, digamos, y video experimental. Entonces, mi trabajo, fiel a esa época del Cineclub, es un trabajo artesanal. O sea, yo me ocupaba de contactar al realizador, digamos, bienvenida a las redes sociales, todas estas herramientas que hoy sí tenemos a disposición. Bueno, entonces era un trabajo muy puntual, muy artesanal, de escribir, de tomarse el trabajo de tratar de estar continuamente viendo material, estando atento a otros festivales, obviamente, otras muestras. Y así se empezaba a generar un corpus de material que, en general, y con los criterios que decía Verónica, no era un festival de catálogo, era un festival donde, si bien había mucho material que podía llegar, también había material que uno empezaba a seleccionar o a buscar en diferentes lugares, tanto fuera de lo que sería, digamos, porque si no era como una especie de émulo del Bafisi, digamos. Digamos, la cuestión hasta en su nombre iba por ese camino. Entonces, lo que hubo que hacer, y creo que el criterio que tuvimos nosotros, fue, bueno, desandar ese camino de ciertas producciones o cierta cuestión cómoda de seleccionar determinado material, ir hacia lugares por ahí de otro riesgo, ¿no? Y tratando de separarnos un poco de esa cuestión, creo, de centralista por ahí, o esa visión más capitalina, ¿viste? Lo que decía un poco Verónica, bueno, ver que se hace otras cosas en el interior, ver lo que se hace afuera. Uno después se encuentra que hay millones de pelis y cosas dando vuelta, y bueno, a veces no te alcanza la grilla y los horarios para programar. Pero creo que un poco los criterios iban por ahí, ¿no? O sea, traer material que difícilmente se pudiera ver en Mar del Plata, y de hecho hemos traído un montón de películas que pasaban por festivales y costo, digamos, cero. O sea, porque esa es otra de las cuestiones con las cuales uno tiene que lidiar. O sea, con plata, digamos, suele ser más sencillo realizar determinadas cosas. Acá no había posibilidades económicas. Entonces también había que entrar a jugar con otros mecanismos, imaginar otras posibilidades que no eran precisamente la comodidad de decir, bueno, quiero tal cosa y la traigo, ¿no? Creo que iba un poco por ahí, por acercar, por también intentar crear un público para el cine independiente, que en Mar del Plata por ahí era difícil de acercar todo ese material. O sea, no había muchas posibilidades de poder traerlo por ahí, más allá de que pueda aparecer algo en el Festival Internacional. Y perdón, yo retomando lo que dijo Jorge, que para nada es menor, que casi es una cuestión, digamos, constitutiva y que a veces no se aborda directamente, que tiene que ver con, bueno, cuál es
cuáles son las herramientas o las condiciones desde la producción que vos tenés para programar. Y en ese sentido, si uno ve la historia completa del festival antes de nuestro ingreso hasta su última edición en el 2018, uno puede notar que hay un cambio que tiene que ver con una decisión que se tomó en determinado momento, que básicamente estaba ligada a la continuidad, a la posibilidad real de seguir haciendo el festival o no, que era, digamos, pagar screening, es decir, derechos de exhibición a las películas que se convocaban. Eso cambió absolutamente la lógica no necesariamente, obviamente, de lo que se postula a concurso, que son 2 de las secciones del festival, sino de todo lo demás que se construye en las muestras paralelas. Porque ya, por supuesto, el equipo de programación no podía manejarse con demanda y con catálogo. Entonces había que construir, en ocasiones, durante meses de trabajo, digamos, nexos con núcleos de distribución, o bien con núcleos de producción o con los mismos realizadores a manera personal, instancias de conocimiento, de confianza previa para que finalmente el material llegara a Mar del Plata. Y por supuesto, hay otros, no quiero usar la palabra niveles, pero hay otros estándares que están ligados a lo canonizado, a lo que ya tiene un recorrido, digamos, de cierta celebración o éxito en otros circuitos, que como ocurre, obviamente, estamos hablando también de una industria cultural, ciertos hits que te quedan fuera, digamos, de esas posibilidades de acción, más ligadas a lo artesanal que directamente a la adquisición por pago, ¿no? Así que en ese sentido, variable recontra importante para dar cuenta de algunas modificaciones también. Súper interesante lo que están mencionando, y de todas maneras me quisiera enfocar y continuar con la cuestión del Marfisi, porque mencionaban en un momento que existía el Marfisi como un espacio también para poder exhibir aquellos productos generados por los propios marplatenses. En ese sentido, quería saber si desde lo formal y desde lo temático podían encontrar patrones que se repitieran y que desde algún lugar estuviesen opuestos a una Mar del Plata más estereotipada, como la que, digamos, se puede ver en producciones que no pertenecen a los marplatenses. No sé si esto ustedes lo podían rastrear a medida que les iban llegando, digamos, los materiales, o es solo una sensación mía. Mira, depende mucho, es bastante ecléctica la producción en Mar del Plata. Y de hecho es una discusión que a veces se ha dado desde algunos lugares de la crítica acá, o que se da, es como folclórica. Si podemos hablar de un cine marplatense, ¿no? Y la verdad es que a veces ese carácter ecléctico, que tiene que ver con muchas cosas, en ocasiones con esta posibilidad de probar o de dar cuenta de la capacidad de hacer un audiovisual a la altura lleva a replicar ciertos modelos o temáticas. Entonces la verdad es que se complica bastante, digamos, encontrar claramente una cuestión identitaria que permita cerrar la discusión, ¿no? Probando que sí, que existe tal categoría. Si vos ves el material que durante todos los años se fue presentando, más allá de ir dando cuenta de esa evolución y de esa, digamos, mejora en los estándares y en la calidad de producción, también tiene ese carácter absolutamente variado. Entonces te encontrás con algunas producciones que tienen como un afán podríamos decir, de apropiación de temáticas internacionales, digo, adaptaciones de Shakespeare, por ejemplo, y algunas otras que por ahí sí dirigen su mirada a una problemática más ligada, digamos, pero ni siquiera a lo local, porque por ahí es una problemática como, digo, la falta de trabajo, la posibilidad de dejar el espacio propio para abrirse camino en el exterior. Después el anclaje que esas cuestiones tienen estrictamente en la Mar del Plata es más bien esporádico. De hecho, creo que sigue siendo una deuda que el audiovisual marplatense, el otro día justamente salió esto en una clase de chicos que se están formando acá, ¿no? Que deje esa especie de postal que desde el cine nacional se construyó desde la picaresca y todo lo que hemos visto, y se sigue construyendo sobre la ciudad.
hay toda una dimensión social más compleja, marginal, riquísima dramáticamente, que no parece estar muy representada en esos materiales. Y en otro caso, creo que también ligado a que mucha de esta producción tiene que ver con realizadores muy jóvenes, en instancias de formación o recién salidos de instancias de información, hay una especie de mirada sobre uno mismo y sobre la mirada subjetiva del mundo, que a lo mejor también es un condimento que permite explicar que haya, digamos, una referencia a Mar del Plata más compleja y completa que todavía no se ha dado. Por ahí sí, en algún material tengo que nombrar Margen de Diego de Llano, que es una película que trabaja de otra manera, digamos, lo social y los personajes que de alguna forma van a ser tipos que representen lo local, lo marplatense, lo que ocurre. Pero como te digo, las líneas generales que vos podés leer en estas producciones que se van dando en las últimas décadas, presentan un eclecticismo que lo deja como deuda, ¿viste? Cuestión pendiente todavía, esa mirada sobre Marvel. Bueno, yo suscribo las palabras de Verónica. En realidad creo que no me siento muy capacitado por ahí para opinar en ese punto, en lo que vos referís, porque en general, bueno, no era dentro de lo que era el tema de programación en Marfisi, yo no visionaba material local, sí he visto producciones locales, obviamente, y creo que es muy complejo el tema para abordar, digamos, creo que tiene muchas aristas y muchas cuestiones. No sé si hay algo muy absoluto como para poder definirlo. Entonces, la verdad que yo no tengo una opinión muy formada sobre ese punto. Creo que un poco va por lo que dice Vero. No quiero explayarme ahí porque no es un terreno que tenga muy claro. Sí hay que decir, como para completar la cuestión, porque siempre te encontrás como, viste, en un rompecabezas una fichita nueva que parece tener un dibujo diferente. Sí sería justo decir que hay una producción importante de material que a veces proviene de organizaciones sociales, o que está generado por fuera del circuito formado en audiovisual o con una intencionalidad estética de proyectarse en algún recorrido audiovisual, un material que tiene otra intención de difusión, de modificación de la realidad, que por supuesto tiene un ojo mucho más atenta en la historia reciente de Mar del Plata y en la contemporánea y en el hoy. Creo que hay muchas cosas que como vemos, se vinculan una y otra vez con la democratización de medios para producir, y con el hecho de que estos medios lleguen como herramientas para digamos, para otros propósitos que no tienen que ver ni con el estético, ni con el de generación de contenidos audiovisuales, y eso amplía el mapa. Entonces, quizá, digamos, una mirada completa, ¿viste? Debería como recortar varios ejes, o proponerlos, e ir completando, digamos, esas líneas. Pero, por supuesto, uno a veces pensando desde el festival y desde la pantalla que se le generaba en el festival, esos materiales no los contempla porque suele ser un circuito de distribución que a veces ellos mismos no están considerando para estas piezas, y que uno después encuentra en otros contextos. Pero es un espacio de producción importante. Y también hay que decir que por ahí hoy es bastante más accesible el visionado de ese material, porque hay proyectos de nuclear esos contenidos y de ponerlos digitalmente al acceso de los espectadores, como la página de Cine Marplatense, y se empieza a generar algo. Se puede discutir, digamos, cómo resulta esa sinergia, pero digo, de hacer para mostrar que también, digamos, está allí. Las propias redes han planteado esto, ¿no?
y yo digo hacer para mostrar como si estuviera mal, en definitiva todo el hacer tiene que ver con el mostrar, pero digo, hay una inmediatez desde la virtualidad ahora, que te permite como hasta manejar tu propia lógica de distribución, si sos un poco piola en el manejo de las redes, que ha cambiado también bastante los tiempos de producción, y junto con los tiempos, digo, la manera de acercarse a un proyecto, de pensarlo, de acompañarlo por investigación, o por lo que fuere. Simplemente. De nuevo, se abre como un árbol y es muy rica la cuestión de los maplatenses. Quería preguntarles sobre el proyecto Felinia. ¿Cuándo decidieron generar este proyecto? Y también quería preguntarles si estuvo vinculado a alguna escuela de cine marplatense. Me permito responder en relación con la vinculación y el nombre, y después la verdad es que, dado mi rol en Felinia, que es muy lateral y chiquito, y de alguna colaboración puntual, muy de vez en cuando, es un trabajo extraordinario que llevan adelante Jorge y Oscar. Felinia, el nombre claramente te remite a la escuela Fellini de las artes audiovisuales, que es el lugar donde yo me formé, y donde conocí a Oscar Álvarez, que era quien dirigía y dictaba algunas materias, dirigía la escuela y dictaba algunas materias en esa escuela, en un momento en el que en Mar del Plata no existían como hoy, digamos, instancias de formación que ya claramente te permiten observar que lo audiovisual es, digamos, un universo en el que hay una cantidad de interesados importantísimos. En ese momento no era así, y uno de los dos espacios para formarse en la ciudad era la escuela Fellini, que personalmente, cuando yo tuve que elegir cuál de esos dos espacios me parecía más adecuado, era el lugar donde yo sentía que la alfabetización, la enseñanza, tenía que ver con el cine, no con la televisión, no con el video, con el cine. Y uno notaba eso cuando de alguna forma veía los contenidos de las asignaturas, o inmediatamente lo sentías en un poco el tono de la propuesta, digamos, curricular o académica. Y algunos años después, cuando aparece la idea de formar una página web, bueno, en función de ese antecedente, apareció el nombre Felinia, y esta idea de, bueno, de pensarlo como un territorio ligado al cine. A partir de ahí, digo, de esta colaboración que inicialmente arrancó con, bueno, pensar en algunas imágenes y todo lo demás, Felinia es enteramente un resultado del esfuerzo constante, diario, del enorme trabajo de Jorge Capelloni y de Oscar Álvarez. Yo creo que el tema, vuelvo a linkearlo con lo que decía antes, el tema de Felinia es un proceso muy similar a cuando armamos el Cine Club Proyección, que eso es lo que funcionaba en los años 80 en la bancaria, pero en otra circunstancia y en otra década, con otras posibilidades. O sea, vuelve, en realidad en mi caso me cruzo con Oscar y con Verónica, y creo que era en un festival de cine, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Me comenta, mirá, estamos pensando hacer una página web, ¿qué te parece? De cine, con cosas de cine independiente, con cosas, ir buscándole, ¿viste?, la vuelta. Yo ya en ese tiempo venía desde hace unos años colaborando con escritos, con algunos textos, con algunas cosas en revistas de Buenos Aires, en revistas de afuera. Convengamos que ahí empezaba el pasaje también de lo que sería el material gráfico a lo digital. Porque yo mucho de lo que colaboré, bueno, la revista Sin Cortes no quiero dejar de mencionarla porque era una revista pionera en el cine argentino, que empezó en los años de la dictadura, 1978, 79. Y también, bueno, vivió la evolución de lo que era el país, ¿no? O sea, terminó siendo los últimos números digitales. Y yo creo que, bueno, ahí se ve un doble juego, que era el tema de ese pasaje que hablo de cierta medida, la gráfica, a lo analógico, a lo digital,
y las posibilidades. Yo entro en ese sentido a decir, bueno, a sumarme a ese proyecto, como en su momento me sumé al tema del cineclub. O sea, a mí me gusta esa movida de, ¿viste? Bueno, vamos, ¿viste? Vamos a hacer algo. Después empezamos a ver cómo lo encuadramos, qué queremos ir, pero Oscar tenía claro, ¿viste? Que más o menos hacia dónde había que apuntar. Y esto fue el año 2009, creo, si no me equivoco. La página estuvo 2010 activa y después hubo que reformularla con otro servidor, con lo cual las cuestiones estas de internet, que uno pierde material, vuelve a reposicionar. Y está funcionando desde ese año. Bueno, la estamos llevando, digamos, empezamos a trabajar redes, empezamos también ese camino que yo decía un poco de la cuestión del autoaprendizaje y volver a recorrer instancias que uno había vivido en otra etapa, volcarlas y volcar la experiencia. Por ahí yo creo que, bueno, páginas de cine por ahí hay un montón. El tema a veces está en la mirada o en el enfoque o lo que uno problematiza o lo que uno trata de poner. Y bueno, y ahí empezó, digamos, empezamos a laburar y es un poco eso, el hacer, el seguir leyendo, el seguir formándose de alguna manera y volcando todo esto por el bueno, de otra manera a ese cimiento original que era un poco el tema de la actividad del cineclub o esa actividad colectiva que uno planteaba. Bueno, se plantea en otro territorio con otras posibilidades, con otras llegadas y con otras formas de comunicarse. Digamos, ¿qué nos podrían comentar acerca de las labores que realizan en relación al Museo Mar? Yo empecé a trabajar en el museo así de una manera bastante inesperada y que tenía que ver con cierta urgencia porque me llaman por teléfono una persona que conocía de la producción que estaba trabajando, que necesitaban editores, estaban montando, faltaban un par de días para la inauguración. Y bueno, un poco había que hacer un trabajo contrarreloj de empatar, subtitular y editar materiales, y fuimos, Oscar Álvarez y yo, estuvimos trabajando esos 2 días para la apertura de la muestra, y después obviamente el museo quedaba abierto y surgían algunas necesidades ligadas a la generación de contenidos, de lo que se iba registrando que pasaba, y volvieron a convocarme. Y desde ahí el vínculo tuvo que ver, en principio, con tareas de edición audiovisual ligadas a las piezas de video que se integraban en las muestras en algún momento, en ese primer momento y durante un tiempo. Después la generación de piezas de difusión, que básicamente tienen que ver con lo que se mostraba del museo en redes sociales. Después con algunas cuestiones que también estaban ligadas a los proyectos del área de educación y de extensión, y en algún momento colaboré con la programación de la sala del museo. Durante un año y medio trabajé en la programación de todos los ciclos, y después de ese año y medio con algunas colaboraciones puntuales. En general, en estos casos, el material tenía que ver con cine clásico, cine europeo, y durante el 2019, con un ciclo de cine experimental muy, muy lindo que programó Jorge, que tuvo espacios, y en ese caso yo solo fui nexo con la sala. Pero en lo que a mí concierne, básicamente se trata de ese como doble rol, ¿no? De trabajo de generación de contenidos, de piezas, de difusión, y eventualmente la programación, ¿no? Bueno, no, en mi caso puntual, obviamente, digamos, estando Vero en estas circunstancias que plantea y en algunas instancias donde existió la posibilidad de hacer algún tipo de programación, bueno, se empezó a generar con material que de alguna manera uno ya venía trabajando de hace tiempo, tenía contactos o tenía posibilidad de generar, bueno, se planteaba como propuesta. Creíamos que era importante, digamos, poder programar y poder acercar en una sala que es hermosa, con una calidad de sonido y de imagen espectacular.
Y nos parecía el museo un ámbito adecuado para acercar algún tipo de propuesta, digamos, ser una especie de cosas que veníamos trabajando en el Marfisi que se pudo dar después. Bueno, y se armó un ciclo de cine experimental que se llamó Mirada Efímera. Primero se llamó Miradas Suspendidas y luego hicimos otro que se llamaba Mirada Efímera, donde, bueno, teníamos por ahí un par de fechas, una fecha mensual durante 4 meses y se armaba un material muy interesante que creíamos que era el ámbito adecuado del museo, y volvemos a la misma cuestión de intentar otra vez acercar este material como un nexo al público, volver a formar o a intentar esta cuestión que por ahí uno tiene de querer acercar esta cuestión de volver a establecer un vínculo, sobre todo con un material que no es muy sencillo de visionar, pero creemos que son propuestas que por ahí el museo podía contener, y nosotros teníamos armado una estructura que permitía por ahí acercar este material. Mi participación fue en ese punto, y bueno, después también lo último que hicimos, que fue un homenaje por los 100 años de Federico Fellini, que proyectamos a Amarcord con el auspicio de algunas instituciones acá, de Sala Italiano de Mar del Plata, y bueno, después vino la pandemia, así que obviamente, digamos, ahí quedó un poco de la actividad en lo que a mí respecta. En ese sentido, bueno, a través de la mano de Vero y una forma de seguir programando y acercando material. En este sentido, los dos programas experimentales que mencionaba Jorge, que fueron un poco los que desde su mirada o desde el núcleo de Fellini llegaron al mar, a mí me parece que entendieron algo que es importante señalar, que digamos, dentro de lo que ocurría en el Marfisi, quizá el espacio más radical respecto de divorciarse de las convenciones tenía que ver con Tren de Sombras. Entonces, claramente era la ventana que tenía realmente un espectador por construir desde cero, porque había que proponer una forma de acercarse a la experiencia audiovisual distinta, digamos, como desandando un montón de caminos que tienen que ver con la interpretación y con entender o no entender. Y en este sentido, el espacio de un museo de arte contemporáneo es ideal porque justamente esa especie de tarea atraviesa la institución. Entonces, es algo que nos gustó hacer y que personalmente a mí cuando me toca aportar en la programación me gusta tener presente, que tiene que ser un espacio que no solamente se proponga, digamos, llenar la sala, sino dar visibilidad a cierto tipo de concepción y realización audiovisual en sintonía con lo que asumimos que es el arte contemporáneo, y por lo tanto bastante lejos de las formas que ya están, digamos, estandarizadas, ¿no? Bueno, esos dos ciclos intentaron eso, y la verdad que con material, esto ya digo respecto a lo que fue el trabajo de Jorge, que trajo a Mar del Plata películas de un recorrido prestigiosísimo que se mostraban por primera y única vez en el museo. De nuevo, lo cual supone un trabajo de parte del curador o programador de meses, muy, muy importante y destacable, así que no quiero dejar de marcar. ¿Cómo recuerdan la producción y la escritura de Maquinarias de la Ilusión? A ver. Tiene muchas aristas. Escribir y hacer algo. A veces también es un territorio, digamos, nosotros tenemos por ahí con Oscar, y creo que Verónica también, una cuestión muy de lo colectivo, con Oscar por una cuestión creo que debe ser generacional nuestra, y de formación, esta cuestión que yo recalco permanentemente del cineclub, de esos proyectos grupales. Y el trabajo, digamos, de escritura, el guión lo armó Oscar. Él tenía esa idea, una cuestión de trabajar sobre esta cuestión de los cines en Mar del Plata, paralelo a un desarrollo y una evolución de la ciudad, contando desde
desde algunas instancias del principio de Mar del Plata hasta llega hasta el festival, hasta el regreso del Festival de Cine en el 95. Todavía como una cuestión, a mí me gustó mucho, pero constitutivamente el guión lo tenía Oscar. Nosotros lo que fuimos fue sentarnos a discutir, a tratar de pulir cosas, a tratar, bueno, de ver siempre que uno expone algo, digamos, tiene esta cuestión del ida y vuelta, de encontrarse con otras cuestiones, y una vez que estábamos, digamos, que eso considerábamos estaba cerrado, bueno, se presentó en ese momento, que eran los concursos que estaban del Instituto Nacional del Inca. Bueno, fue uno de los proyectos seleccionados que finalmente pudimos, pudimos hacer. Yo la recuerdo como una experiencia muy, muy gratificante, como todo, con sus momentos, con sus altos, con sus bajos, pero digamos, también convengamos que año 2010 que salió, no estaba muy claro, por ejemplo, es una de las primeras cosas que se hace en HD acá en Mar del Plata, porque no estaba tan, digamos, tan familiarizado y tan común como hoy uno que puede generar material en una diversidad de formatos. Situémonos que no parece mucho tiempo, pero de repente la tecnología en ese momento no había una gran, por lo menos en lo que era la ciudad, posibilidades de generar, y uno tenía que generar el material con un estándar determinado, porque si no, obviamente eso no iba a funcionar. Y la verdad que no, en ese punto muy bien, muy contento. Después se exhibió en el canal Encuentro, lo ha pasado en la televisión pública, con lo cual, digamos, creo que ha sido un laburo muy digno. Bueno, coincido completamente con Jorge. Yo, ya desde lo personal, la sensación que tengo, y me parece que no me equivoco si digo que era un poco la que nos atravesaba a todos, tenía que ver con sentir que había un enorme desafío, ¿no? Porque más allá de que había prácticas personales, grupales, previas, recorridos, la instancia del concurso, de un concurso que proponía el Inca, había, digamos, como una sintonía de, bueno, vamos a ver si se puede con esto, y cuando salió elegido y finalmente supimos que se apostaba a que lo realizáramos, eso fue una enorme alegría, y un poco también abrió el vértigo de pasar a la acción concreta y a ejecutarlo y a estar a la altura de eso que uno había propuesto, y que no digo que era ambicioso, pero en general nos caracteriza cierta preocupación por hacer lo mejor que se pueda en distintos momentos, estemos programando, estemos produciendo. Entonces, poder llegar, digamos, a alcanzar lo que se había imaginado, lo que se había trabajado desde esa propuesta, guión, idea de Oscar, que después pasamos por el trabajo colectivo, y coincido en que es un trabajo muy digno. Ahí se cruza un poco nuestra mirada como programadores, y nos alegra mucho cuando vemos que se sigue pasando en la televisión pública o en Encuentro, porque sabemos que a veces los materiales con más de una década, por distintas razones, pueden tener otro lugar dentro de lo elegible. Y cuando sigue apareciendo por ahí en la televisión pública o en Encuentro, la verdad es que confirmamos, más allá obviamente de que uno vuelve a verlo, y lo que te pasa siempre, que es esto podría de tal o cual manera haberse resuelto. Es un trabajo al que no puedo dejar de tenerle un enorme cariño y agradecimiento, porque también significó en esa especie de desafío un poco dar cuenta de los saberes, aprendizajes y recorridos que nos posibilitaban atravesar la realización, cerrarla, entregarla, y que tuviera, digamos, aceptación. Así que eso es un poco lo que me pasa por la mente cuando pienso en los maquinarios. Y algo más que quiero agregar es que también ahí vuelve a aparecer otra cuestión que yo valoro mucho, me gustaría destacar. Vero y Oscar convocan
alumnos de las carreras o de las instituciones donde ellos dan clases. Entonces, el fenómeno que se empieza a plantear en esta cuestión que dice Vero, de esa conjunción de los saberes que uno venía trayendo, de las cuestiones que había hecho en mi caso con el Super 8, después pasar al video, después llegar a esto que era HD con otras cuestiones, le suma el tema de convocar estos alumnos para diferentes roles. Entonces vuelve a aparecer una cuestión de esta cuestión del aprendizaje, esta cuestión de un poco socializar esos saberes o compartir esa experiencia, que de última cuando vas a hacer algo, esa es la verdad. O sea, cuando entras a poner las luces, a armar todo, a poner la cámara, dónde va la cámara, cómo la movés, qué haces, que si hay personajes, si no, el sonido, bueno, empiezan a aparecer un montón de cuestiones que es hermoso, pero que también tiene sus complicaciones, que uno muchas veces las detecta y otras no. Entonces digo, también me gustó esta cuestión de hacer una producción, de que se ganó un concurso bárbaro, pero también de convocar un montón de pibes que obviamente tenían una energía y un nivel de colaboración. Eso también hace otra vez a lo que planteo yo siempre de ese laburo de grupo. Si uno no entiende que algunas cosas son por fuera del ego, de quién trajo la idea o de la cuestión, difícilmente puedas lograr algún tipo de objetivo. Por ahí nosotros con Oscar dirigió las maquinarias, teníamos esta escuela del Cine Club, teníamos, digamos, otro pasaje y otra edad también, que te permite visualizar y ver las cosas de una manera diferente. Entonces tenés que por ahí amalgamar con otras generaciones y con otra tecnología, que era lo que había que ser un desafío más que importante. Pero bueno, quería destacar esto porque los chicos también colaboraron y hicieron un laburazo en un montón de aspectos técnicos. Observé en las maquinarias cómo esta historia del cine marplatense, digamos, de todo lo que tenía que ver con las salas del cine de esa ciudad, se conformaba justamente por fuera del estereotipo de qué era la ciudad, pero a su vez también daba cuenta de desde dónde estaba armado ese estereotipo, en cuanto a que efectivamente se dimensiona cómo se construye esa ciudad y cuál fue, digamos, la clase que la comienza y en qué contexto, ¿no? O sea, en ese aspecto de ese verano marplatense que comienza a ser invadido por una clase social específica. Entonces, en ese sentido, considero que esta película particularmente tiene cierto perfil justamente de esto que quieren rescatar de lo regional, que se corre de ese estereotipo. No sé si están de acuerdo en este punto. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que una de las premisas que nosotros teníamos y que creo que después quedó plasmada es mostrar un poco no solo la evolución de las salas de cine desde 1920 y pico en adelante y la posterior decadencia y desaparición, que eso es una de las líneas argumentales que hay, sino también esta otra cuestión más problemática sobre el origen de Mar del Plata, la constitución de la ciudad, el arribo, esta cuestión del patio trasero a veces que se planteaba de Buenos Aires, ese imaginario de, bueno, con la Rambla, la Biarritz de Latinoamérica, y entonces también ahí aparece otra línea, donde yo coincido que nosotros, sobre todo Oscar, que es el que generó este material, empieza a desandar algunos tópicos y creo que aparecen elementos, digamos, para el que está por fuera de lo que es Mar del Plata o la región, empieza a haber elementos que me da la sensación de que no sé si que incluso nos pasó a nosotros al investigar y hacer
los laburos, te encontrabas con, revisando cuestiones sociales, históricas, económicas, factores que influían, políticas, obviamente, y ese recorrido creo que está bien logrado, o sea, plantea una serie yo creo que plantea una serie de problemáticas, una serie de cuestiones, tira unas líneas como para repensar otras cosas, visibiliza, por ejemplo, hay un momento donde en el documental se va para el lado del puerto, que era una especie de, en esos años, imaginemos que la construcción del puerto y la evolución de toda esa zona era una zona en alguna medida marginal, fuera de lo que eran las zonas más tradicionales. Creo que eso me parece que visibilizó un montón de cosa medular de Mar del Plata, histórica, que permite comprender contradicciones, permite comprender algunas situaciones, parte de esa evolución histórica. Creo que en eso también, por lo menos se intenta pensar desde otro punto, y pone esta cuestión también, que me parece central en el documental, que es, bueno, viene la gente de Buenos Aires, se instala acá meses durante toda la temporada, ese imaginario del verano, el golf club, y también aparece otra cosa, que es, junto con este tema de la aparición del biógrafo y la evolución del cine, es la demanda del marplatense, el tipo que está laburando en un hotel, en una confitería, o sea, la clase que atiende al que viene a veranear, también tiene otra, o sea, no tenía un espacio visible. Creo que eso es una cosa, al menos fue un intento, no sé si está logrado o no, pero digo, creo que está expuesta donde el marplatense tiene también su necesidad de su cuestión por fuera de ese imaginario y por fuera de esa cuestión que había. Y creo que eso está, al menos se intentó plasmar. Sí, yo coincido con lo que decía Jimena, y por supuesto con lo que sumaba Jorge. Me parece que nos interesaba esa especie de otro lado de la postal, y de explorar en definitiva, digamos, qué pasaba con el ocio popular, con el tiempo de ocio popular. Un poco el relato trataba de ver qué ocurría ahí, ¿no? Con esa evolución. Y sí recuerdo que era central, digamos, en la definición del rumbo, cuando, por ejemplo, se define el perfil de la historiadora a entrevistar, el recorte de las entrevistas, poder dar cuenta justamente de ese tejido humano que no salen en los registros más repetidos históricos de Mar del Plata, porque en realidad históricamente es una primera versión de las postales que se repiten hoy desde un dron sofisticadísimo en 4K, ¿no? Y hay toda una Mar del Plata que no existe. Entonces, la mirada tuvo el propósito de ir explorando, digamos, ese lugar y la conexión con la demanda de entretenimiento y de, si se quiere, evasión que se proponía desde el cinematógrafo. Comentame, Verónica, entonces, digo, no sé si en tus propias producciones también tenés ese interés por conformar de algún modo una mirada de la ciudad que esté por fuera de la postal. Lo primero que yo debería decir es que sí me interesa y mucho en el caso de la ficción que todavía no puede materializar. Ahí hay una especie de característica personal, que es que el pasaje al acto concreto de producir a mí me demanda, no sé si mucho tiempo desde lo físico, pero sí no tener otras demandas. Y la verdad es que si vos ves un poco las piezas que hice, o las producciones que no son demasiadas, encontrás esos momentos donde por ahí parte de mi ocupación muy fuerte era la programación o a veces la edición para otros, obviamente la tarea de educación. Lo que he hecho tiene mucho más que ver con una clave experimental,
mi primer trabajo sí es argumental, es La Funámbula, y es la adaptación de un relato de Silvina Ocampo. Y hay un registro de Mar del Plata bastante atravesado por cierta, digamos, ensoñación infantil, digamos, vías, pero un espacio más ferroviario, lo que, si se quiere, sí te lleva a correrse. Sí forma parte de lo que me interesa, y me gustaría desarrollarlo en proyectos que, al ser ficción, también suponen para mí algo diferente, que es trabajar con otros. Yo, en general, mi trabajo es un trabajo muy personal, de escritorio o de registros, y siempre el trabajo de la ficción, que supone un equipo mayor de colaboración, juega en esa lógica de tiempos, y resulta lo que dejo para más adelante. En esas ficciones sí me interesa mucho esta especie de lado B de Mar del Plata, las historias de la gente que trabaja en hotelería, de los trabajadores de la industria del pescado, de los barrios muy alejados de la ciudad, que por ahí tienen desde lo cultural y desde lo visual una conformación que te hace pensar en algo que no es Mar del Plata, ¿no? Porque por ahí te llevaría como otras topografías bonaerenses o del Gran Buenos Aires. Entonces me parece ahí que hay un capital desde lo narrativo y desde lo que se tiene que explorar, no solo por una especulación de originalidad, sino porque creo que se debe llevar la mirada hacia esa Mar del Plata, que me interesaría y que ojalá se pueda en algún momento concretar. ¿Ustedes cómo observan la escena cinematográfica marplatense hoy día? Es muy difícil responder eso teniendo, digamos, como hace unos años podías tener una idea de qué se había hecho, porque hoy está bastante multiplicada la posibilidad de producción. Entonces, si pensás en la escena, podés pensar en los núcleos de producción de realizadores que están, como les comentaba hace un ratito, en instancias de formación de lo que es la población de estudiantes de cine, o de egresados, que es fuerte y que tiene digamos, muy buena calidad de realización, y está en algunas ocasiones planteando miradas muy interesantes, o en el proceso que vos ves de encontrar una voz, pero con una voz y una mirada ahí que está bien. Y después hay mucho otro material generado por otros circuitos, que también se difunde, pero la verdad que es complejo hoy poder responder sintiendo que uno ha visto todo lo que se ha generado en el último año, porque de hecho a veces desde ciclos o incorporaciones en alguna web que nuclea material, te sorprendes con una producción que tiene un par de meses, un par de años, y que no ha pasado por los circuitos que antes centralizaban la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Antes había menos gente haciendo, y las pantallas donde esa gente mostraban eran menos, y por lo tanto todos estábamos como al tanto del material de los demás. Eso ha crecido y es bastante más complejo. Sin un festival que propicie, digamos, la exhibición durante una semana del material de un año, los estrenos están como más, viste, diversificados, y es más complejo. Yo creo que tendría que volver sobre muchas de las cosas que hoy les contaba cuando mencionábamos esto de si se puede hablar o no del cine marplatense. Hay una enorme diversidad y un carácter muy ecléctico, de manera que desde lo que uno ve en los trabajos parece difícil encontrar, no sé, patrones. Uno podría encontrar núcleos de producción, lógicas, estéticas, que sí te permitirían por ahí identificar algunos nodos en esa producción. También cuestiones generacionales, pero es una ciudad que está produciendo, y esto significa que hay proyectos que han sido elegidos por el Inca y que se han estado desarrollando en la ciudad a principio de este año, por ejemplo, un largometraje de Mariano Lagullás, Recreo, proyectos que se están lanzando, que si bien tienen algunos años, en este momento me viene a la cabeza Narcisa, de Daniela Mutis, que es una película que se reestrenó en streaming en estos días, la semana pasada,
También pienso en algunas producciones que por ahí se incorporan en algún festival virtual, como pasó el año pasado, con algunos cortos de la ciudad. Y desde lo personal, desde la práctica docente, veo que los chicos están haciendo en un hacer constante. Y en ese hacer me parece que hay una búsqueda de identidad que a veces pasa por comenzar replicando algo que gusta mucho, hasta ir corriéndose de esa réplica y encontrando algo nuevo para decir, ¿no? Pero está en plena movida, digamos. ¿Sabés lo que han surgido en los últimos años que es interesante? Bueno, en función también de esta cantidad de producción y de núcleos diferentes de producción, agrupaciones con distintas, digamos, naturalezas, pero agrupaciones, por ejemplo, no sé, recuerdo, en este momento me viene a la cabeza las mujeres audiovisuales de Mar del Plata, hay algunas agrupaciones que nuclean realizadores que tienen, digamos, el objetivo de fortalecer sus producciones colaborando entre sí y a la vez participar regional y nacionalmente con la misma lógica de otros núcleos. Entonces hay como también una apertura a desde lo social, digamos, articular la producción y la distribución de otra lógica. Creo que ha colaborado la apertura de carreras, que por supuesto arman núcleos donde naturalmente la colaboración en los proyectos se da casi como cuestión esencial para llevar adelante las demandas académicas, y después surgen de ahí núcleos de trabajo, y eso también va armando como una cuestión social de acompañamiento, de réplica en la difusión, de asistencia prepandemia, digamos, a las instancias de presentación. Hay, digamos, un crecimiento en el número de lo que vos podías pensar como el audiovisual en Mar del Plata, importante si lo pensás con lo que a mí me tocó vivir cuando por ahí me formaba, o con lo que la experiencia de Jorge y Oscar aportan de esos años de Cineclub, ¿no? Sí, yo no tengo mucho más para agregar a lo que decía Verónica, por ahí creo que tengo la sensación, bueno, que en todo este tiempo, obviamente, hay mucha gente haciendo laburos acá en Mar del Plata. Creo que por ahí hay una instancia que yo marcaba en algún momento, que es un tema de distribución y en algunos casos de difusión. O sea, a veces incluso personalmente uno tiene cierta facilidad de contactarse o de conseguir algún material, no sé, de Japón, y no puede conseguir un material de Mar del Plata o la región. Y eso es una cosa, a mí siempre me inquietó, digamos, ¿no? Lo traigo porque me parece que tiene que ver, o sea, uno, tampoco creo, a ver, primero yo no me siento capacitado para evaluar esto de cine marplatense o de cómo está la cuestión, pero creo que por ahí sucede que estos temas de difusión, de distribución, de falta de una cuestión sistemática, hacen que uno en alguna instancia desconozca otras cuestiones que suceden por fuera, por ahí de lo que es capital, en alguna parte. O sea, nosotros tenemos acceso, nos pasa lo mismo en la página, o sea, vos recibís la setilla, recibís información y todo centralmente desde Buenos Aires. Después, lo que empieza a hacer Mar del Plata, la zona, la región, la provincia y otras provincias, el tema de la circulación es muy complicado. Y eso no quiere decir que no se esté produciendo. El tema es que por ahí no hay una vinculación o no hay circuitos, pues de hecho Rosario, Córdoba tienen fuerte impronta y tradición en producción. Sin embargo, a veces la circulación del material es difícil. Y yo creo que en Mar del Plata también pasa un poco eso, la cuestión. Por ahí hoy no tenés, como estaba en su momento que hablábamos del Marfisi,
que uno podía visionar y poner en pantalla durante una semana un montón de material local. Entonces ahí, digamos, está como más fragmentado, como más atomizado. Yo creo que hay una producción y seguramente un montón de pibes y de gente haciendo cosas. El tema es después cómo circula. Se nota que estoy un poquito preocupado por la distribución, pero bueno. Creo que es uno de los factores que pasa, porque el volumen, digamos, del pasaje, como cito yo, del Super 8, tenemos poca gente haciendo esto que les contaba, y pocos lugares, como decía Verónica, digamos, uno pasa de una cuestión donde estaba claramente definidos los espacios a algo donde todo, hoy tenés un montón de ventanas, de posibilidades y de canales absolutamente imaginados, pero que también generan una cuestión de que a la hora de poder sistematizar eso, poder dar una opinión con algún sustento, por ahí lo dificulta. En mi caso, por lo menos, claramente, yo por ahí no tengo un contacto muy estrecho con todo lo que sería el audiovisual marplatense. Entonces, no sé, o sea, estimo que hay un montón de proyectos y de cuestiones, de hecho lo sé, pero bueno, tener también una opinión formada o establecerlo como un corpus como cine marplatense, yo en eso difiero mucho, por una cuestión de multiplicidad de identidades, de formato, de género, de posibilidades. Entonces englobar en algo me parece que tiene que ver más con una cuestión de como las bateas de los discos, ¿no? Jazz rock, o sea, una cuestión de categoría que no siempre en la realidad o en lo que se está produciendo pasa. Seguramente se está produciendo y los chicos que dan clase, los pibes seguramente están haciendo un montón de cosas. Bueno, habrá que depurar, ver, y por ahí que vuelvan a aparecer determinados lugares que congreguen. De hecho, están pero atomizados, digamos. Y a veces uno hasta no se entera porque si no tiene una difusión, no sabe qué pasa ciertamente, ¿no? Eso no quiere decir que no pase. Y sumo una cosita más, que sigue siendo una deuda, conectar la producción, tenga el volumen que tenga, con el público de Mar del Plata. En general hay un divorcio donde lo que termina ocurriendo es que con más o menos éxito, tus espectadores forman parte de la red que podés alcanzar, desde la gestión que haces en las redes sociales o desde lo que a lo mejor, digamos, podés conseguir con una muy buena difusión si tu estreno es en una fecha en un teatro. Digo, el Teatro Colón en ocasiones es el espacio donde algunos proyectos de manera individual, si son largo, o de manera colectiva, si varios realizadores de cortos se reúnen y consiguen, digamos, poder estrenar ahí. Y lo que empieza a suceder es que, como a veces ocurre con otras prácticas, ¿no? Pienso, no sé, con la exhibición final de la Academia de Teatro, digo, un poco los espectadores que están allí son los que por nexo con tal o cual realizador se acercan al material, pero que para el marplatense sea parte de lo que se puede consumir como contenido audiovisual, es algo que está por forjar casi desde cero. Me parece que ahí obviamente excede al universo de los realizadores, y hay que pensar en políticas que propicien ese encuentro, ¿no? Políticas culturales que propicien ese encuentro. Parte importante, digo, se intenta, pienso en el canal de la universidad en este momento, que incorpora un contenido en su grilla semanal, que un poco está curado por los chicos que llevan adelante Cine Marplatense, Matías Irigoyen. Entonces creo que hay intentos aislados, pero bueno, digo, me parece que hay como que cranear una política más, no sé si agresiva es la palabra, pero digo que pueda lograr cierta eficacia para hacer que los marplatenses, más allá de
de la posibilidad de sostener ese consumo, pero se vinculen con estas producciones y con estos contenidos. Bueno, la verdad que les agradecemos un montón, no nos queda más tiempo, por eso es que no podemos seguir preguntando, es riquísimo el tema, me doy cuenta de que habría que seguir entrevistándolos por lo menos una hora más, Sí. pero bueno, les queremos agradecer muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar acá con nosotros, de compartir sus experiencias. No, gracias a ustedes, chicos, y en lo que podamos ayudarlos o ser de alguna forma una colaboración, por supuesto cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Mucha Jorge suerte. y Verónica. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos, hasta luego. Chau, Igualmente, chau.